negativamente en la sociedad. ¿Te parece, Platón? 2 siglos y medio después, Marta Minujín declaró: arte, en medio de una situación polémica. Ponele. En Generación Perdida no dejamos a ninguno afuera. Géneros, estilos, perfo, instalaciones, arte digital. Lo que consumís todos los días y no sabías que es arte, te lo explica @labreuer. Acá, en Generación Perdida. Wonders, human wonders, animal wonders, phantasmal animals, and you never know whether they really exist or only exist in the imagination. Immediately when we look at the interior, we start dreaming. Muchas de estas cosas las ha soñado, pero yo creo que muchas las ha vivido y muchas las ha deseado vivir. What kind of a man was he? We only have the painting itself as the document. It's like an archaeology. That painting has been standing there all these years, emanating its force, its soul. People before the French Revolution, after the French Revolution, people before Marxism and after Auschwitz. El Jardín de las Delicias. Buenos días. Delicioso, buen día. ¿Quieren terminar de verlo? Esto que estábamos viendo recién es el tráiler del documental que se hizo sobre el cuadro El Jardín de las Delicias de Hieronymus Bosch, el Bosco, para los 500 años de la muerte, y lo produjo el Museo del Prado. Esto es un documental increíble que lo pueden encontrar en YouTube. Si les da ganas de terminar de verlo, está buenísimo el tráiler. Tiene unos minutitos más y si no, podemos empezar a charlar. No, me encanta. Bueno, bienvenida a La Voz y a Olis. ella, a la Breuer. Bienvenida a Generación Perdida. Muchas gracias. Y a Yo vos me que quedé estás- estupefactado. Sí. Estupefactado. Los que están del otro lado y están escuchando en este momento, pero están a punto de llegar a tierra firme, lo que le puedo decir es que entren a vorterix.com, a Flow, Canal 502 o a YouTube para vernos en vivo, porque creo que esta columna es visual. Amerita verse. Y amerita que nos veamos, que nos vean la cara a nosotros y que Nos vean vemos, nos besemos. El Jardín de las Delicias, que si te lo tuvieras que describir, ¿qué pintura es? Bueno, la pintura El Jardín de las Delicias es una pintura flamenca de 1505 tal vez, o tal vez de 1490. No hay una datación firme, porque no hay ningún tipo de documentación sobre esta obra, y prácticamente nada. Entonces vamos a pensar un poquito en el contexto, un poquito en su artista y hablar un poco del cuadro. Esta es una pintura, como les decía, es renacentista, pero no es del Renacimiento de Italia, que es el que más conocemos, el de Da Vinci, el de Rafael, sino que es el Renacimiento de los Países Bajos, que es la pintura flamenca, lo que conocemos como pintura flamenca. Principalmente si pensamos en la zona de hoy Holanda, ¿no? Hay muchos referentes muy importantes de este tipo de pintura porque tiene características muy particulares. Una de las obras más conocidas es El matrimonio de los Arnolfini, que es de unos años antes que El Jardín de las Delicias, es de 1434 esta obra, y lo que tienen de particular las obras flamencas es el nivel de detallismo en la pintura que hay. Son casi como orfebres de la pintura, van trabajando como cada piecita con absoluto detalle. No tenemos ese esfumato del que hablaba Da Vinci, por ejemplo, de que a medida que te alejas ves más borroso, ni hablar de lo que va pasando hacia adelante en la historia del arte hasta el impresionismo. No, acá estamos poniéndole foco a todo. Y algo importante de la pintura flamenca es que son los que descubrieron la pintura al óleo. Hasta los flamencos se trabajaba mucho el fresco, no sé si escucharon alguna vez, la pintura que es pigmento mezclado con clara de huevo. Lo que tiene el fresco es que se seca muy rápido, tiene una apariencia un poquito más opaca. El óleo es pigmentos naturales, obviamente hoy en día son más artificiales, Sí. Que se mezclan con aceites, aceite de lino principalmente. Ah, mira qué bueno. Entonces, este tipo de pintura mucho más elástica permitía hacer pinceladas que durante más tiempo, más estirada la pintura, más transparencias y muchísimos más detalles, porque corre mucho mejor el óleo. Ella no se quiere casar, ¿eh? Ella no se quiere casar.
Ella no, él tampoco igual. Bueno, Van Eyck tenía como un estilo mucho más hierático, mucho más majestuoso y mucho más frío en sus pinturas, y justamente por eso traje este ejemplo, porque se contrapone bastante con el Jardín de las Delicias. El Jardín de las Delicias es una pintura que durante muchos años fue considerada hereje, como controversial, porque no se entendía por qué pasaba todo lo que estaba pasando en esa obra, que ahora vamos a ir llegando. Estoy para encontrar a Wally en el Jardín de las Delicias, de tanto Sí. mirarla. Sí, te digo. Totalmente. Quiero ver el mapa, el mago y el Ay, Y hay bastón. todo, pareciera que hay un montón de obras metidas adentro de este mismo cuadro. Buenísima. Bosch, como les contaba, nació más o menos en 1450 en la zona de los Países Bajos, en alguna ciudad medianamente grande de los Países Bajos. Era un hombre sumamente religioso y católico, que cuando miramos la obra decimos, ¿qué? ¿Cómo que toda esa pornografía renacentista pasaba por la cabeza de un hombre sumamente católico? Hieronymus Bosch, en esta zona, lo otro característico de la zona de los Países Bajos y de la pintura flamenca, es que fue uno de los primeros lugares donde se empezó a comercializar obra. ¿Por qué? Porque era una zona portuaria donde había un gran desarrollo económico y del comercio, donde había corona, donde había mucha plata. Digo, si tuvieran la oportunidad de conocer Holanda y recorrían sus callecitas y ven esas palacios y casas que todavía siguen en Guau, pie ¿qué es desde eso? 1600, nos damos cuenta de que es un lugar donde había un capital importante. Y que en 1004 algo existía el backgammon. más o menos. Exacto. Tipo, Total, amo. había juegos, había instrumentos y música. Hieronymus Bosch va a estar afiliado, va a ser miembro de ¿cómo se llama? De la Sagrada Cruz, de la cofradía de la Sagrada Cruz, cuestiones muy católicas. Ok. Y esto nos importa porque tenía acceso a libros. ¿Eso es un chancho monja? Es un chancho monja, exactamente. Correcto. A lo largo de la obra va a relatar los distintos pecados principales. Claro, porque, entonces, perdón, me quedo pensando, época Sí. donde no había libros para No, para había todos y todas. manuscritos. Había manuscritos, claro, ni hablar que no existía la imprenta, no se podían reproducir en masa Exacto, los libros. no cualquiera tenía acceso a estos libros, se llamaban manuscritos iluminados. Mira. Y estos manuscritos iluminados lo que tenían era en los márgenes una serie de dibujos. Por un lado tenemos esa iconografía de los manuscritos y también teníamos las gárgolas. Lo que estamos viendo ahora en pantalla es otra obra de Hieronymus Bosch, que son los 7 pecados capitales. Si en algún momento recorren un poquito de las obras en Google Images o algo, van a ver que todas tienen temas religiosos, ¿no? Entonces, la obra El Jardín de las Delicias no se corre de lo que es su típica temática, su cuerpo de obra, ¿no? Que alguna vez hablábamos. Entonces, volviendo un poquito a esta iconografía, ¿en qué se basa el Bosco para dibujar todas estas imágenes tan bizarras que conocemos de la obra? Bueno, en esto se basa, en las gárgolas, por ejemplo, ¿no? En estos edificios medievales, en las catedrales, en todos estos monstruos que aparecían, que literalmente eran monstruos, ¿no? Porque la intención que tenían era educar a la sociedad, a toda la gente que no sabía leer ni escribir. Entonces, ¿de qué forma se educaba? Se le enseñaba que había que hacerle caso a Dios y no hacer cosas que Dios dijera que no había que hacer. ¿A través de las gárgolas? A través de gárgolas, a través de dibujos, Como a hoy través con de los vitrales. profesores. Son altos monstruitos. Y te lo ponen con esa misma intención. Eso igual podría ser un perro re amoroso. Pasa que está comiendo la Está mano como a un nene, me parece. Tremenda Claro, se gárgola. come un nene. Que Tratamos eso de es, no comer niños. Sí. Eso es más bien polémico. Pero es lindo. Yo lo veo como No, un perro lindo. las gárgolas están en la puerta de los edificios, de algunos De edificios. algunos edificios, principalmente los edificios religiosos. Exactamente. Sí. Son la del jorobado. Son las del de jorobado. Notre Dame. Jorobado. Es que hay Supuestamente muchas protegen lecturas. y alejan a los malos, ¿o qué? Alejan a los malos, pero principalmente los malos somos los hombres y las mujeres, ¿no? Oh. La iglesia, ¿no? Of course. No lo esperaba. Entonces es como alejar el pecado, alejar las malas intenciones, los deseos de la carne. Muy bueno, muy y- malo. Muy malo. Muy malo y muy bueno, ¿no? Es que Entonces- para mí cuando la religión empieza a utilizar ciertos símbolos o se empieza a valer del arte para algunas cuestiones, la visión que uno puede tener como no religioso sobre estas cuestiones empieza a variar. Es increíble que Totalmente. flashees la de la gárgola poniéndola en la puerta para echarme, que no sé qué, divina. Bueno, un poco lo mismo pasaba Un perro en amoroso. estos libros, en estos manuscritos,
que en realidad es raro de pensar porque nadie que no supiera leer o escribir, que no fuera parte de círculos muy cerrados, muy elitistas y de la nobleza o de la iglesia, tenía acceso a estos libros, pero de todos modos tampoco todos ellos sabían leer y escribir. Entonces lo que se hacía es que en muchas páginas o en los bordes del texto se recargaba de imágenes que parecían ser ornamentaciones y decorativas, pero de costado iban metiendo lo que el humano podía y no podía hacer. Y todas estas figuras fantásticas, también existían bestiarios donde se describían las distintas bestias, ya sea mitológicas o de la realidad. ¿Ese es un mono contra un unicornio? Este es un mono contra un unicornio. Es una lucha que quiero ver. El famoso unicornio azul. Es el famoso unicornio azul. Bueno, había como una gran, en este momento, ¿no? En el medioevo, había mucha intriga respecto de cuáles eran los animales que existían. Entonces empiezan a aparecer los bestiarios, que había ilustraciones, había relatos, había algunos viajes que se hacían, y entonces empezaban como a darle cara y forma a animales que en realidad los europeos no conocían, como los leones, como las jirafas, y un montón de animales que después vamos a ver en la obra, en el Jardín de las Delicias. Pasa que, ¿por qué era deforme la jirafa? Y porque nunca había visto una jirafa en su vida el señor Bosch. Ay. Ella es @LaBreuer. La pregunta acá es la siguiente: ¿qué quieren? ¿Ir escuchando a Ismael Serrano con Silvio Rodríguez en una versión especial de Unicornio Azul o directo a la tanda y ya volvemos? Yo voy por la tanda. Directo a la tanda y Si ya se volvemos. puede. Why am I not given a clue? Please help me understand this painting. Para aclarar lo que esto quiere decir, hay que inventar palabras. Is chaos and painful and scary. Empieza aquí a tener 3 cabezas, caparazón. Es una metamorfosis. Recuerda mucho a los sueños de fiebre. Es como un gran día de fiebre. The painting is asking you to participate, to investigate with your mind. C'est aussi une invitation à penser l'impensable. Es como un cómic condensado. Bosch has been read by Freudians, by surrealists, by the most incredible theories. Enigma, it's one of the great enigmas. Can you explain this? There's no simple way to explain it. You know, it's simply a picture to argue about. And maybe that's its purpose. Its purpose is there to provoke discussion. At the end of the book, the writer solves a mystery. In this particular case, I think the author does not want you to solve the mystery. He wants you to remain in the mystery. El Bosco. Me reemociona. Tengo que decir que es Navidad y fue un regalo que me hice a mí hablar de esta obra. ¿Por qué? ¿Y por qué le encanta? Porque me fascina. ¿Pero porque... no tuvo como un Woodstock de arte o qué pasó ahí? Sí, ¿qué pasó? No, es medio como un paralelismo entre un montón ok. de gente frotándose en la realidad y en un cuadro. Muy bueno. A la gente le gusta flotarse, parece. Sí, parece que sí. Amo que igual el Bosco, amo decirle el Bosco. El Bosco. El Bosco crea esta obra de arte. Pienso 2 cosas viendo este segmento del documental. Primero, qué loco como hoy uno puede hacer algo re controversial, re contemporáneo, lo que fuera como un meme, por ejemplo, pero que te lleva prácticamente 2 segundos y 0 intención. Sí. Y el Bosco debe haber estado una barbaridad de tiempo haciendo esto, creando esto, invirtiendo una cantidad de plata tremenda también, porque las pinturas no debían ser económicas en ese momento, los pinceles, los lienzos, no sé. Claro. No solo el Bosco, sino un montón de gente que cuidó esta obra. Totalmente. Esta obra es bastante interesante la historia. Fue un regalo de casamiento a Enrique III por Holanda. Sí. Y como les decía, esta obra en realidad no es herejía, era una obra didáctica, era enseñarle cómo tenía que ser la buena vida. Ah, mira. Después, ¿Y a Enrique le gustó? A Enrique le encantó la obra. Pero bueno, guerras vienen en el medioevo. La termina comprando en 1593 Felipe II, que ya venía coleccionando obra del Bosco hacía mucho Gran tiempo. tipo. Ya venía comprando un montón de obras. Se la guarda en el Escorial y va a estar guardada en el Escorial
hasta 1939. La obra siempre estuvo partida en 3, digamos. La obra siempre fue un tríptico. Algo muy interesante de la obra, y ahora vamos entrando en ella, es que arranca cerrada la obra, ¿no? Cuando el primer encuentro con la obra es cerrado. Entonces, no solamente tenemos los 3 paneles que son izquierda, centro y derecha, sino que cuando está cerrada tiene una imagen más que nos inicia en lo que es el recorrido por esta obra. Qué locura. La obra como que vos te metés en una burbuja de ensueños. Algo así, en realidad es la creación, es una gran alegoría de la creación. Lo que vemos cuando está cerrada la obra es esta esfera, esta orbe, donde hay una tierra plana. Es un poco divertido para los terraplanistas. ¡Carajo! Siempre lo supe, y el Bosco también. El Bosco también lo sabía. El Bosco también lo sabía. Esta orbe en realidad es el tercer día de la creación, donde todavía no hay vida y solamente minerales, y donde no hay sol y donde no hay luna. Y este color como en grisalla, se llama grisalla cuando es en distintos tonos de grises. Hay una referencia, hay un pequeño dios en la esquina con una Biblia. Y es como el inicio hacia la vida. Hay un pequeño dios con una Biblia. En la esquinita no se ve casi. Y hay ves, el que está iluminando todo, digamos. Sí. Algo como así. Vicky Garabal. Claro, exacto. Y está diciendo, bueno, todo. Hay una frase bíblica justo de la creación. Mini. Muy mini. Sí, quién lo vio y quién no, ¿eh? Y es muy grande la obra. La obra tiene 2,20 metros de alto, así que si quien tenga oportunidad. Es enorme. ¿Dónde está la obra? La obra está en el Museo del Prado. Fue trasladada en España. Fue trasladada del Escorial en 1939 para una restauración. Hay un registro y una documentación de que en 1770 ya estaba muy deteriorada la obra. Hay poca documentación, más que nada, de los lugares por los que fue pasando. Y otra cosa importante es que el Jardín de las Delicias es un nombre moderno que se le da hoy, porque en realidad, como no hay ninguna documentación de la obra, no sabemos cómo se llamaba originalmente. Es divertido que un monje en el Escorial, cerca del 1500, le puso el siguiente nombre, y lo voy a leer porque es muy largo, y es: la otra tabla de la gloria vana y breve gusto de la fresa o madroño y su olorcillo, que apenas se siente cuando ya es pasado, es la cosa más ingeniosa y de mayor artificio que se puede imaginar. Ese era el nombre que tenía en el Escorial. Estudio marketing, el monje ese. El Jardín de las Delicias. El olorcillo me mató. El olorcillo. Se quería asomar, tipo, con su arte. Invítenme ahí. Sí. Claro, póngale un nombre y listo, señor. Bueno, cuando la obra se abre, lo otro que podemos pensar es que esa grisalla está hecha para contrarrestar con la gran cantidad de colores que tiene la obra dentro. Una vez que abrimos la obra, el primer fragmento es el paraíso, es el Edén, y ahí nos encontramos con algo interesante también de pensar, es cómo está armada esta obra. Está armada de forma escalonada, tiene un horizonte. Horizonte, sabemos, es el lugar donde se juntan cielo y tierra cuando miramos al más allá, y el horizonte es muy alto, entonces da como mucha superficie de tierra, da más profundidad para poder contar más cosas, y entonces está escalonada la forma en la que se relata todo lo que aparece en los distintos fragmentos de esta obra. Entonces empezamos por un lugar sin humanos, solamente con animales, pasándola bastante bien, bastante tranquilos, bastante extraños los animales que vamos viendo, ¿no? Ya hay como una serie de formaciones, y como les contaba antes de la tanda, en gran parte tiene que ver con que se basaba en escritos principalmente, con escritos, en otras ilustraciones, en relatos de algunos pocos viajeros que fueron y volvieron. Entonces no había una gran referencia de cómo eran las cosas. A medida que vamos bajando nos encontramos con la fuente de la vida, y más abajo encontramos la escena de Adán y Eva, y en este caso es bastante llamativo porque la escena que eligen mostrar, el Bosco de Adán y Eva, es ya de Eva creada, donde Dios la presenta a Adán. Dios le dice a Adán: acá está tu mujer. Esto es... Qué momento incómodo. Sí, y Adán reacomodado y Eva ahí casi por arrodillarse, sí, ¿viste? Sí, se está arrodillando, podría caerse en cualquier momento. ¿Qué va a hacer Eva? Hay como este tipo de dibujos que parecen como... Si lo miramos en detalle, a veces son dibujos un poco infantiles, o la perspectiva está un poco levantada. Y esto es porque estamos en un renacimiento temprano, estamos en un medioevo bastante temprano, y de nuevo las referencias de imágenes que tenemos son anteriores, son de miniaturas persas, son de estos márgenes de los libros, donde había que aprovechar el espacio de manera tal
se pudieran ver muchas cosas en una misma página. Claro. Entonces un poco va replicando este tipo de pintura. La obra, si bien es muy grande, tiene muchas figuras, entonces esta posibilidad de pintar al óleo era también importante porque permite pinceladas más chiquitas, detalles más chiquititos. En el Jardín de las Delicias todavía estamos, en el paraíso del Jardín de las Delicias, sí. Tenemos esta presentación de Dios representado de una forma muy antigua que es parecido a las representaciones de Jesús, y todavía no sucedió el pecado, pero sí tenemos el árbol del bien y del mal con la serpiente enroscada, donde está todo por pasar. Y es un poco una antesala de del segundo fragmento de este tríptico, que es, ahí sí, la tierra, el Jardín de las Delicias o el Jardín de los Sueños. Acá tenemos un montón de humanos pecando, ¿no? Entiendo. Entonces tenemos humanos pecando entre sí, hay un montón de frutas. Las frutas es algo bastante llamativo porque las frutas eran consideradas en el Renacimiento como también un símbolo de lo sexual, de lo erótico, y al mismo tiempo de como el placer que se pudre rápido, ¿no? Entonces, de nuevo, esto de que la intención de la obra es como educar todo el tiempo en este caso, Enrique III, ¿no? Que se estaba casando y que había que enseñarle cómo no ser un hombre lujurioso. La lujuria es uno de los grandes pecados representados en la obra. Ella es Mariel, nosotros la llamamos @labreuer en realidad porque ese es su alias en Instagram, así la pueden encontrar. Y también ustedes pueden sumarse si quieren 11 40 41 96 60 nuestro WhatsApp, @labreuer, así la pueden encontrar a ella en las redes sociales. Qué loco porque es verdad como, o sea, me encantaría ver el documental y me encantaría ir a España y ver el cuadro y tenerlo en casa y poder verlo 10 horas yo solo mientras me fumo uno y analizo. Pero por lo que fui viendo ahora, es verdad que ves un montón de cosas que es imposible que no estimulen tu imaginación y que no quieras ver qué quiere interpretar. Recién vi 15 pies metiéndose dentro de un huevo, por ejemplo. Sí, bueno. Y más, o sea, monstruos muy raros, bichos que se comen personas. Bueno, también hay un hombre con una sirena que eso, no sé, eso que yo ya he visto. Sí. Bueno, nosotros, claro, hay cosas que nosotros nunca vi. Pero de nuevo son obras que son obras que en ese momento no aparecían y por eso llamaron tanto la atención a lo largo del tiempo, ¿no? Como de dónde, no sabemos realmente de dónde sacó todas estas imágenes el Bosco. Cuando vemos esta especie de huevas que encierran a las personas, también la idea es enseñar que los pecados encierran a las libertades del hombre. Es llamativo que aparecen personas negras, personas blancas, que en otras obras no era tan común, sin una relación de jerarquías, ¿no? Claro. Podemos encontrar obras donde aparecen personas negras, pero siempre aparecen, obviamente, en Europa con distintas jerarquías sociales, y acá tenemos una linda igualdad de jerarquías, porque aparentemente todos los hombres son igual de lujuriosos y malos para Hieronymus Bosch, como por lo menos es algo más equitativo. Claro. De nuevo, ¿de dónde sale toda esta cantidad de escenas sexuales? Ese bicho, ¿qué es ese bicho? El backgammon aparece. Bueno, acá lo que estamos viendo ya es la parte del infierno. Cuando pasamos al infierno es un poco como el cierre de la vida, donde ya se mandaron todas las macanas y toca pagar por ellas. La primera parte de lo que estamos viendo arriba en la obra es una especie es el inicio del infierno, es un incendio. Se cree que puede haber una relación con el hecho de que la ciudad donde nació el Bosco sufrió un incendio muy muy importante, donde se quemaron muchísimas documentaciones, entre ellas partidas de nacimiento, por ejemplo, del Bosco, por ende no sabemos cuándo nació, y tal vez documentaciones que podrían haber sido súper importantes para entender toda su obra. Entonces tenemos muy pocos documentos para analizar cuestiones como satelitales a la obra. Entonces, como les contaba al principio, las obras del Bosco arrancan por arriba y a medida que vamos bajando nos vamos encontrando con distintos escenarios. En la parte central del infierno tenemos al hombre árbol, que es este hombre que tiene como una especie de hueco en su cuerpo, donde adentro hay otras personas, y algunas de las lecturas sugieren que el rostro del hombre árbol podría ser un autorretrato del Bosco. Hay muchísimas conjeturas, ¿no?, respecto a esta obra. Como decían en el tráiler del documental,
solamente podemos mirar la obra y dejar que nos hable. Y es una obra súper elocuente, nos habla muchísimo de muchísimas formas. Pero también es importante saber que no era absoluta rebeldía del artista. Si bien hay una gran libertad por parte de Hieronymus Bosch a la hora de representar esta obra, no es solamente libertad, sino que sigue teniendo que ver con el miedo al pecado y al poder divino. Claro, es que sí, pareciera ser súper revolucionaria, pero en realidad es una advertencia. Es una advertencia. Me gusta. No sean malos niños. Me gusta, esas orejas me matan. Esas orejas que en realidad entre las orejas y la navaja que estamos viendo hay una representación de lo fálico, del órgano sexual masculino y las frutas, y hay un montón de referencias también al órgano sexual femenino. Es básicamente una obra muy, muy sexual, pero no es una oda a la sexualidad, sino todo lo contrario. Muy loco. El infierno es un infierno musical, lo cual es extraño. No se sabe qué referencia encontraba el señor Bosco entre la música y el infierno, pero sí vemos en este tercer fragmento de la obra muchísimos instrumentos musicales, cosas raras que pasan con los instrumentos musicales metidos en lugares de las personas, que es algo que no hay que hacer con los instrumentos musicales. Y hay un secreto guardado que hace muy poquito tiempo se develó, tal vez, que es una partitura que está sobre las nalgas de una persona escondida detrás de una mandolina posiblemente, y esto es una partitura que en realidad es muy chiquita y durante mucho tiempo no se le dio gran importancia porque además estaba escrita en una forma de partituras renacentista, entonces hubo que traducirla, pero dos estudiantes de alguna universidad de Estados Unidos que hacen blogs y siempre investigan cosas que no habíamos visto antes, hicieron una traducción de esa partitura, y lo que se encontró es que esta canción, que ahora en breves vamos a escuchar, está escrita además en la segunda parte, está escrita en tritono. El tritono lo tuve que investigar porque no lo sabía. Pero el tritono es una forma, son 3 notas unidas, en este caso es una melodía en do mayor, y en la segunda parte del tritono está hecho con las notas fa y si. Y durante el medioevo este tritono estaba prohibido porque es tan disonante que se consideraba que llamaba al diablo. Entonces los tritonos en ese entonces estaban prohibidos, y termina de cerrar un poco la idea de este infierno musical donde además se atrae al demonio con partituras en las nalgas. Muero por escuchar el tritono. Ahí se viene un tritono. Bueno, simpático. Digo, bien típico medieval. Hicieron distintas interpretaciones con coros, con distintos instrumentos. En realidad no hay documentación que confirme absolutamente como esta intención de meter lo diabólico en el infierno. Hay esta composición en la obra, pero tampoco hay referencias de saber si es que sabía de música ni de composición. Claro, eso iba a decir, Hieronymus capaz que Bosch, cualquiera. ¿de dónde sacó estas notas? Que también si lo vemos cómo están dibujadas las notas, yo También que no los entiendo falopón nada, yo que no entiendo nada de pentagramas, es como muy ordenadito, se ve muy bonita esta composición visualmente. Pero bueno, lo interesante de esta obra es que es absolutamente increíble de ver, sigue generando muchísimas lecturas. Es una obra que está absolutamente viva porque se siguen haciendo como conjeturas, porque distintos artistas siguen haciendo obras que refieren a esta pieza que ya tiene más de 500 años, bastante más de 500 años, y todavía nos sigue despertando un montón de preguntas, y por suerte inspirando, en 1924 inspiró a los surrealistas que nos inspiran a nosotros de tantas formas y de la que se siguen pensando cosas. Ojalá todos en esta mesa podamos estar pronto sentados frente al de Jardín de las Delicias. Ay, sí, ojalá. Ay, la rompiste hoy. Ay, gracias. Estuvo buenísimo, muy bueno, la verdad. Increíble, re interesante. Voy a ver el docu.
Sí, Está en ¿Cómo YouTube. se llama el documental? El documental se llama El Jardín de las Delicias, lo produjo principalmente el Museo del Prado, que Sí. fue para estos 500 años, hicieron una exposición súper grande, y en ese momento habían hecho también un recorrido en realidad virtual, que después lo bajaron, pero tuve la oportunidad de caminar por el Jardín de las Delicias y cruzarme con los animales, muy groso. con uno de los visores estos del teléfono. Ojalá que lo vuelvan a poner online pronto, porque era alucinante Era online. atravesar. Qué masa. Y era una aplicación. Claro. Sí, era muy, muy, muy pesada. Creo que por eso no sobrevivió demasiado. Pero por suerte la tecnología también permite que podamos seguir como jugando con estas obras. Eso está súper bueno. Impecable, Mariela. Hermoso escuchar esto esta mañana también, ¿no? Me gusta como... Regalito. Un regalito navideño Un fue. regalito navideño. Ella es la Breuer, así la pueden encontrar en las redes sociales, y el placer de tenerte cerca en este 2019. Esperemos reencontrarnos en el 2020. Espero que sí. Muchísimas gracias por tenerme. Un placer estar con ustedes, chicos. Igualmente. Te queremos. Nos vamos escuchando el Meeting Point que armó Vorterix en el barrio chino junto a precisamente los vándalos chinos.